Cordial saludo. Bueno, vamos a hablar de la contextualización que vamos a realizar a partir de eh, un mapa conceptual sobre la obligación tributaria y bueno, vamos a hablar de su definición. Se dice entonces que la relación que hay entre la ley, ¿sí? En este caso nuestro Estado, que es el acreedor, y el deudor, que son eh, el deudor pasivo, que en este caso vienen a ser las personas naturales o jurídicas. Hablamos también de que estas obligaciones tributarias, ¿no? Surgen a partir de la obligación de dar, ¿no? La obligación de hacer y también la obligación de tolerar, ¿sí? De ahí aparecen que a pagar lo que conocemos como tributos, ¿no? La presentación de declaraciones y atender las fiscalizaciones. Hablamos también de formas como cuáles, las formas formales, valga la redundancia, y las formas sustanciales, que son de suma importancia. Por ende, encontramos que, por ejemplo, las formas formales se refieren a todas aquellas obligaciones que el sujeto pasivo deberá cumplir obligatoriamente ante la administración tributaria, frente a las sustanciales, que son las obligaciones que tienen que ver con el deber de pagar en un determinado tributo para que se cumpla la obligación sustancial de haber cumplido la obligación formal de contribuyente. Entonces hablamos de los deberes del tributo, a partir de allí hablamos de una idealización de la progresividad, ¿no? Que se busca a partir de que a un mayor nivel de ingresos sea mayor la capacidad de pago y gasto, ¿sí? En torno al nivel de tributación. Y la relación con el jurídico y tributario es el conjunto de obligaciones y deberes derechos y potestades que son originarias a partir de la aplicación de los tributos, ¿sí? Por ende, el nacimiento de la extinción o obligación tributaria se pretende entender como aquella situación donde hay una desaparición de la relación jurídica y tributaria entre el Estado y el sujeto pasivo, ¿sí? Se identifican que, por ejemplo, la solución o pago y también otro que se identifica es la compensación, ¿no? Por último, también hablamos de la condonación o remisión y que, por ejemplo, surge a partir de que cuando un acreedor renuncia al derecho a exigir cualquier tipo de erogación, encontramos el artículo 54 de la ley 1730 del año 2014, en la cual hace redundancia a este tipo de casos y que podemos encontrar en nuestras situaciones como obligaciones tributarias. Y bueno, cordial saludo, vamos a el título de la renta, ¿no? Esto, nuestro cuadro sinóptico, y bueno, apreciamos cuatro parámetros fundamentales que hablamos del origen de la obligación sustancial, los contribuyentes, ¿no? Los responsables y los sinónimos. A partir de allí surgen una serie de conceptos los cuales pretenden identificar el tipo de persona responsable o garante de que se debe de efectuar cierto tipo de pago de tributo. Entonces, por ejemplo, los contribuyentes son los responsables del pago directo del tributo y son los sujetos de respecto de quienes realizan el hecho generador de la obligación. Entonces hablamos de que más adelante en este mismo capítulo aparece el impuesto sobre la renta complementario a cargo de los contribuyentes, ¿no? No obligados a declarar en este caso. También hablamos de los responsables. Entonces, los responsables del impuesto son las personas que tienen que ver con carácter de contribuyentes y están de acuerdo a la disposición que expresa la ley. Cuando hablamos de sinónimos es el impuesto de las ventas que se consideran en términos de contribuyente y responsable. Hablamos de que surgen a partir de allí, surgen personas naturales que, por ejemplo, tienen que pagar un impuesto, sean nacionales o extranjeras, residentes en el país, o en su momento de muerte están sujetas al impuesto sobre la renta. ¿Sí? También hablamos de que las personas naturales y sucesiones líquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementario. También se puede decir que la sucesión es líquida entre la fecha de la muerte del causante y aquella en la cual se ejecute la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública. Esos son nuestro primer parágrafo del título 1 que habla sobre la renta y sus cuatro aspectos más importantes que están aquí mencionados. Buenos días. Continuando con la información, voy a hablarles de la definición de la estructura y características del impuesto de renta. Principalmente está dividido en dos grandes grupos, los contribuyentes y los no contribuyentes. Los contribuyentes encontramos tres, el régimen ordinario, el especial y el de tributación simple. En el régimen ordinario habla de todo el régimen aplicable a empresas y personas naturales que no tienen ningún tipo de beneficios. El régimen especial ya habla de esas excepciones o de esos beneficios que están dentro del régimen ordinario. El régimen de tributación simple simplifica el pago de impuesto de renta a las personas que son determinadas para determinados contribuyentes. Ahora, vienen los no contribuyentes, que son las personas jurídicas que no son contribuyentes, pero que algunas deben de presentar una declaración de sus ingresos y de sus patrimonios. Ahora, ¿quiénes son declarantes del impuesto de renta? Tenemos los nacionales colombianos, cualquier nacional colombiano que viva en el país y los que viven en el extranjero y cumplen con algunos criterios que pues se determinan. O extranjeros que residen fiscalmente en Colombia y los que no residen fiscalmente que obtengan ingresos de fuentes colombianas. Algunos ejemplos son, tenemos que tener en cuenta primero los cinco hechos, los cinco elementos del impuesto.
Primero, un hecho generador, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa y la obligación tributaria. Entonces vamos a hablar de dos ejemplos. Primero, el hecho generador va a ser que obtiene ingresos por servicios profesionales. Mi sujeto pues va a ser una persona natural, en este caso Laura. Mi base gravable va a ser de 50 millones de pesos sus ingresos totales en el año. Su tarifa va a ser del 33%, que es la tarifa general para personas naturales. ¿Y cuándo se crea la obligación tributaria? ¿Y por qué monto? Entonces sería de 16 millones 500, que debe pagarse antes de la fecha que señala el calendario tributario del año siguiente. Por ejemplo, en este año debemos de pagar lo que se generó en el año 2023 de aproximadamente el 12 de octubre, del 12 de agosto al 24 de octubre, dependiendo obviamente de unas fechas que se estipulan en el calendario tributario. En nuestro ejemplo número 2, vamos a ver venta de mercancías. El sujeto es la empresa Su Casa, que es una persona jurídica. Su base gravable va a ser los ingresos totales del año 2023, por ejemplo, de 1.000 millones de pesos. La tarifa que se aplica es del 25%, que sería en este caso 250 millones de pesos que deben de pagarse dentro de la flecha establecida por el calendario tributario. Gracias. Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas. Bueno, continuando con nuestra presentación, acá tenemos los artículos número 5 al 23 rayados del Estatuto Tributario, que en resumen, el artículo número 5 pues, nos habla del impuesto sobre la renta y sus complementarios que constituyen un solo impuesto, el 6 de la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta, el 7 de las personas naturales que están sometidas al impuesto, el 8 de los cónyuges que se graban en forma individual, el 9 del impuesto de las personas naturales residentes y no residentes, el 10 de la residencia para efectos tributarios, el 11 de los bienes destinados a fines especiales, el artículo 12 de sociedades y entidades sometidas al impuesto, el artículo 12 raya 1 del concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios, el artículo 13 nos habla de las sociedades limitadas y asimiladas, el 14 de las sociedades anónimas y asimiladas que están sometidas al impuesto, el 14 raya 1 de los efectos tributarios de la fusión de sociedades, el 14,2 de los efectos tributarios de la escisión de sociedades, el 15 de las entidades cooperativas que son contribuyentes, el 16 de las entidades que son contribuyentes, el 17 de los fondos públicos como Telecom, que son contribuyentes, el 18 de los contratos de colaboración empresarial, el 19 de contribuyentes del régimen tributario especial, el 19,1 de la retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo del contribuyente del régimen tributario especial, el 19,2 del tratamiento tributario de las cajas de compensación, el 19,3 de otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. El 19,4 nos habla sobre la tributación sobre la renta de las cooperativas. El 19,5 nos habla de otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y que sean complementarios. El 20 nos habla de las sociedades extranjeras que son contribuyentes. El 20,1 de los establecimientos que se consideran permanentes. El 20,2 de la tributación de los establecimientos permanentes y sucursales. El 20,3 de la tributación por presencia económica significativa en Colombia. El 21 habla del concepto de sociedad extranjera. El 21 raya 1, ese es un adicionado de la ley 1819 del 2016. El 22 nos habla de las entidades que no son contribuyentes. El 23 de otras entidades que no son contribuyentes pero son declarantes. El 23,1 de los no contribuyentes como los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva. Y por último el 23,2 de los no contribuyentes como fondos de pensiones y los de cesantías. Ahora, cuando hablamos de declarante, queremos decir que se denomina declarante pues, una persona que suscribe y presenta una declaración a nombre propio o pues, a nombre de un tercero. Como ejemplo de esto, de un declarante, podría ser cuando los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable de una persona natural fueron iguales o superiores a 59.377.000 pesos, hablando para el año 2023, o sea, lo que van a declarar en el 2024. Otro ejemplo es el valor total de las compras y consumos que fueron iguales o superiores al mismo monto. En cuanto a no declarantes, este habla de personas naturales que no tienen obligación de declarar renta, pues porque por los montos se exigen las normas. Ejemplo, pues una persona natural, la cual sus ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 VTs en el respectivo año gravable. Otro ejemplo es la sucesión ilíquida en el patrimonio bruto, pues el último día del año, el periodo gravable no excedió los 4.500 VTs. Ahora, con respecto al contribuyente, pues eso es la persona que gracias al patrimonio pues se encuentra obligada a soportar el pago de sus tributos, como las tasas, los impuestos o toda contribución especial que financia el Estado. Ejemplo de esto, fondos públicos que tengan o no tengan personería jurídica como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, lo que hablábamos de Telecom. Otro ejemplo pues es la empresa que paga y declara mensualmente su retención en la fuente, IVA, retención de ICA y otros impuestos. Y por último, pues el no contribuyente es el que no está obligado a pagar y a contribuir con impuestos como el de renta, pues ya que si no genera la suficiente renta, pues no debe contribuir porque no tiene capacidad de pago. En esto, pues un ejemplo es el Fondo de Capital Privado y de Inversión Colectiva. Este se considera que no es contribuyente en cuanto a entidades autorizadas. Y también pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está categorizado entre no contribuyentes o también los que están autorizados por este o las asociaciones de adultos mayores que están autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Laura Gual y para finalizar vamos a hablar acerca de los conceptos de residencia fiscal y domicilio fiscal. Entonces, residencia fiscal es
toda aquella implicación que nos habla de que una persona nacional, natural o extranjera que resida en Colombia va a ser considerada como residente fiscal. Entonces, ya sea que un colombiano viaje y viva en el exterior pero tiene vínculos con Colombia, pues también es considerado como residente fiscal. Por su parte, el domicilio fiscal es ese lugar donde se establece la persona, ya sea natural o jurídica, donde pues va a hacer frente a las obligaciones tributarias que tenga. Entonces, la diferencia principal radica en que la residencia fiscal determina dónde se deben pagar los impuestos sobre los ingresos globales y el domicilio fiscal se refiere a esa ubicación que registra la persona, pues ya sabemos, natural o jurídica, para hacer gestión y responder a las obligaciones tributarias. Luego entonces tenemos los casos de estudio. El primero nos habla de un funcionario del consulado colombiano que se encuentra en una misión diplomática en Argentina. Para este caso entonces se observa que no hay especificación respecto a la permanencia en Colombia por más de 183 días, por lo que inicialmente no cumpliría esta persona con la condición de residencia. Adicionalmente no se menciona ningún tipo de propiedad destinada a vivienda o familiares residentes en Colombia. Entonces también es importante mencionar que las rentas obtenidas en el extranjero por misiones diplomáticas pueden ser objeto de exención y entonces al tomar estos puntos, a pesar de no ser considerado exento de impuestos en Argentina, no sería considerado residente fiscal en Colombia, pues no se menciona ninguna de las características que nos informa el Estatuto Tributario, su artículo 10. Tenemos el caso B, que nos habla de un colombiano nacional que vive en Suecia y que llega en ciertos periodos aquí a Colombia. Entonces queremos saber si es residente fiscal en Colombia y por qué. Entonces el artículo 10 del Estatuto Tributario nuevamente nos indica que una persona natural será considerada residente fiscal siempre y cuando permanezca en el país por más de 183 días continuos o descontinuos en un periodo de 365 días. Para este caso se hizo entre febrero y julio, agosto y noviembre, sumando así 242 días, lo que quiere decir que para este año la persona se consideraría como residente fiscal. Tenemos el caso C, que nos habla de un colombiano con una sociedad conyugal, con sus hijos y pues con ciertas fuentes de ingreso, y también queremos saber si es residente fiscal para efectos de este año. Entonces, el individuo se sabe que estuvo en Madrid por menos de 6 meses, por lo que en este momento no cumpliría el criterio de permanencia en otro país para no ser residente en Colombia. Se identifica también que la persona tiene una sociedad conyugal y que tiene sus hijos menores, los cuales viven aquí en Bogotá. Y entonces llegamos a la conclusión de que al tener ese vínculo, o bueno, esa conexión familiar y la permanencia en Colombia, pues se llega a la conclusión de que efectivamente esta persona cumple con la condición de residencia fiscal. Luego tenemos el ejemplo de un colombiano de nacimiento que vive y trabaja en Francia y que posee pues ciertos activos. De esta manera también queremos saber si durante el presente periodo gravable se considera residente fiscal en Colombia. Entonces vemos que la persona vive y trabaja en Francia, lo que indica que es posible que no cumpla con la condición de permanencia en Colombia. No se menciona ningún tipo de intención de residir o de que tenga familiares dependientes aquí en el país. Entonces, aunque los activos en Colombia son significativos, estos no afectan directamente la condición de residencia fiscal. Por lo tanto, al vivir y al trabajar en Francia, sin indicar que la persona permanece en Colombia por más de 183 días, que tampoco tiene intención de residir y que no hay familiares dependientes, indica que pues el colombiano no es residente fiscal. Y para finalizar, entonces tenemos el caso de un colombiano que vive en Islas Caimán, el cual llega el 8 de marzo y que después debe regresarse y no vuelve al país. Entonces vemos que ese periodo, que abarca entre marzo y diciembre, es un total de 245 días. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que esta persona cumpliría con el criterio de permanencia para ser considerado residente fiscal en Colombia, pues recordemos que el artículo 10 del Estatuto Tributario nos dice que la persona debe permanecer 183